línea de contención, creo que sumar mayores herramientas para ese desarrollo, que sea más preciso y que sumemos más alternativas al trabajo comunitario es esencial. Así que nada, muy breve, muchas gracias y nada, que sean jornadas productivas para todos los compañeros. Gracias, Claudio. La dignidad. ¿Compa estaba por ahí? No. Me pareció que había ingresado. Buenas, sí, Ahí está. habemos un par. Bien. Yo estoy en el medio del desayuno con el gurí también, entonces bueno, compartiendo y complementando la movida. Ahí está Marisol, ahí está. Buen día, compas. Buen día. Bueno, primero pedir disculpas porque se me había perdido el cuaderno que tenemos las cosas y comenzamos a las 10 en vez de a las 9. Así que va a haber compañeros que se pudieron sumar ahora y hay otros que se van a sumar un poco más tarde. Pero bueno, para la próxima ya vamos a estar. Después, bueno, por otro lado, la verdad es que está muy buena esta iniciativa. Entiendo que virtualmente es un poco más difícil para varios compañeros poder hacer esta diplomatura. Pero me parece que es importante que las herramientas que vayamos teniendo, usarlas para poder seguir acercándonos de alguna manera, ¿no? En eso hablábamos el otro día, me parece que es muy importante. Para quienes no conocen mucho la dignidad, nosotros estamos acá hace 7 años ya, construyendo en Paraná. Hace un par de años estamos construyendo en la provincia, en Concordia, en Chajarí, y bueno, esto, aprovechando estas formaciones que, como dicen ustedes, para cosas técnicas hay otros compañeros, pero también está bueno que podamos parar y pensar qué es lo que nos une, ¿no?, ante esta lucha y sobre todo después de la era macrista, poder unirnos en lo que es la economía popular, el poder popular, y mejorar las condiciones para las barriadas, que creo que es lo fundamental, mejorar las condiciones laborales para quienes trabajamos dentro de la economía popular, y para los compañeros tener esa posibilidad de pensarse sobre todo desde otro lugar. Así que esta diplomatura, el año pasado hubo varios compañeros de las barriadas que las hicieron, y la verdad es que quedaron remil encantados, digamos, con esta posibilidad, además de juntarse con otras organizaciones y poder pensarse desde ese lugar. Así que nada, que se vuelva a hacer para otros que no pudieron participar, es buenísimo. Así que nada más, estaremos acá presentes. Gracias, Marisol. ¿CCC? ¿Estaba la compañera? Hola, buen día. Buen día. Silvia de la Corriente y la Cité Combativa. Bueno, un saludo para todos los que están participando de este encuentro. Me parece interesante y importante poder estar en esta diplomatura, digamos, que se va a realizar desde ahora. Como decía la compañera, está bueno poder seguir avanzando y aprendiendo sobre estas cuestiones para ayudar a los compañeros de los barrios en distintos proyectos que se vienen sumando. Nosotros hace 25 años que somos Corriente Clasista y Combativa. En este camino hemos atravesado todos los gobiernos con todas las, con todo lo que quiere decir, digamos, con cosas buenas y cosas malas. Lo que sí nos marcó mucho fue los últimos 4 de Mauricio Macri, donde, bueno, los compañeros aumentaron, digamos, la desocupación se aumentó el hambre, se aumentó, digamos, la necesidad de tener un trabajo, y nosotros, bueno, venimos haciendo todos los proyectos, como también decía la compañera, de varios proyectos de producción, comunitarios, y bueno, y creo que todas las orgas en este camino nos estamos, digamos, fortaleciendo, y esta es una herramienta más para seguir, ¿no es cierto? Bueno, un saludo para todos, está buena la convocatoria, ojalá se pueda seguir haciendo para que se sumen otros compañeros que hoy no se pueden sumar,
por la conectividad, porque bueno, hay muchos barrios que no tienen internet, como saben, tienen muchas problemáticas con este sentido, y bueno, y cuando salgamos de esta pandemia que se puedan hacer otros encuentros presenciales para que puedan también participar y aprender. Sí. Muchas gracias, compañera. ¿Barrio de Pie? ¿Está por ahí? Bueno, Evita, compañero. Buenas, muy buenos días, compañeras, compañeros. Buen día. Realmente qué placer volver a encontrarnos, volver a compartir espacios, aunque sea de esta nueva normalidad que es la virtualidad. Somos varios los que estamos aprendiendo estos mecanismos, tan acostumbrados a la manifestación de calle, al movimiento popular del encuentro, del abrazo, del compartir el mate, y adaptarnos a esto, ¿no? Al saludo COVID que por ahí promulgamos con el codo, o con usar los que son los tapabocas, y ahora en esto, ¿no? Del pensamiento de que el desafío que se viene para Argentina, después del virus de Macri, nos agarra el virus de la pandemia, y bueno, el desafío enorme que tiene el Estado en poder pensar políticas que tengan que ver con nuestro sector. En eso aplaudo y celebro la confianza y agradezco muchísimo esta intención por parte del municipio, tanto en la figura de Fer como de Belén, en pensamientos de poder desarrollar este espacio del trabajador de la economía popular. Tradicionalmente e históricamente, siempre se consideraron dos clases de trabajadores, los trabajadores industrializados y los trabajadores del Estado. Nosotros venimos a ocupar este tercer lugar, como siempre se dice, los trabajadores emergentes, los trabajadores de la economía popular. Y hoy, tan fuertemente pensando en que cómo plantear la salida de una pandemia, que no solo nos pasa en nuestra localidad, sino que a nivel mundial, es casi el pensamiento de pensar en un plan Marshall, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, nosotros desde las organizaciones sociales hemos presentado también un manifiesto en lo que es producción y trabajo, Alberto Fernández, y que tiene que ver con el desarrollo que implica la economía popular en cada uno de los espacios. El reconocimiento a cada una de las ramas, a institucionalizar el trabajo. También en esa misma línea es que viene a traer un poco de luz tanto la ENOCEP a lo que significa este mandato, digamos, de poder brindarle el espacio de reconocimiento a las personas que están desarrollando las tareas que, más allá de que sean cotidianas o tal vez voluntariosas, es trabajo también. Leía un informe que somos 24 millones de trabajadores formales e informales en Argentina, donde casi el 50% somos todos informales, somos todos trabajadores de la economía popular. Y la ENOCEP viene a poner un poco de luz y letra a todas estas situaciones en un pensamiento de poder organizarnos por ramas, por unidad de trabajo, por actividades, y eso es lo que más valorables tenemos. Nosotros a nivel nación también estamos pensando en que a partir de este registro del RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, nos va a brindar la herramienta técnica para poder empezar a desarrollar las políticas que tengan que ver con este sector. Y el primer paso lo dimos en el 2016 con ese convenio, con esa ley de emergencia social, y el segundo paso fue la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, y ahora el RENATEP viene a traer este tercer paso importante para que todo lo que se vaya desarrollando en estos ámbitos tenga un sustento en las propias políticas del Estado. Agradecidos con todos, un abrazo enorme para todos, y qué bueno que nos podamos encontrar de una u otra forma. Gracias, Mauro. MTE. ¿Tenemos alguno de los compas por acá?
Bueno, parece que no. La idea ahora es que empecemos a trabajar, bueno, a conversar un poquito de qué se trata esta diplomatura en Economía Popular y Organización Comunitaria. Por ahí hacer un pantallazo general y después ya directamente meternos en los primeros contenidos que tenemos pensados para trabajar hoy. Para eso los dejo acá con mi compañero Pancho Casano, José Casano. Ya le vamos a decir Pancho en breve todos, así que... Sí, buen día, gente buena, ¿cómo les va? Un gusto poder estar haciendo una diplo, aunque sea virtual, pero poder estar volviendo a trabajar estos temas. Es un gusto, llena el corazón de alegría. Con respecto al José y el Pancho, bueno, me llamo José, efectivamente, y deben quedar 2 o 3 personas en Paraná que me dicen José. Así que si quieren díganme José, pero todo el mundo me dice Pancho, así que por favor, díganme Pancho. Como le decía Pamela, vamos a hacer un pequeño pantallazo de cuál es el contenido de la diplomatura. Cómo surge, para qué está, y qué temas vamos a ir conversando. De manera tal de que ustedes puedan, con un breve pantallazo, darse una idea de todo lo que vamos a conversar en estos 5 encuentros. Lo que les reitero de lo que les contó Pamela es, por favor, esto no es una instancia formal, acá nadie está subido arriba de un púlpito, no nos creemos ni más ni menos que nadie, así que conversamos, decimos, si nos parece que hay que hacer una corrección, la hacemos, no hay ningún problema, si a usted le parece que algo no se dijo bien, plantéelo, si tengo una opinión distinta, la planteo, no hay ningún tipo de inconvenientes en que conversemos en la medida en que sean conversaciones para sumar, para seguir creciendo. Así que, por favor, toda libertad. Escriban las preguntas por chat o directamente abren el micrófono y hablan. No hay ningún problema. En la medida en que podamos ir avanzando en el dictado de los temas, en las conversaciones que tenemos que hacer, toda participación ayuda y enriquece. De hecho, crece muchísimo la calidad del curso si participamos, si discutimos, si avanzamos. Así que abierto a cualquier tipo de comentario. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla, una pequeña presentación como para ir conversando. Y que vaya siendo un poco más claro. Bien, ¿se está viendo ya la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, compañero. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve. Perfecto, gracias. Bueno, como le decía la PAME, arrancamos siendo la escuela de formación de la CETEP, pero como este proceso sigue, no se termina, hoy ya estamos hablando de una organización muchísimo más grande que es la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Una expresión política, orgánica, fantástica, extraordinario. Cada vez más organizaciones populares van encontrando un punto de acuerdo y un punto en común para ir generando mayores derechos, mayor dignidad en cada persona. Esto es extraordinario. Que podamos estar viviendo hoy la conformación del UTEP y que sea un proceso que no terminó de darse ahora a principio de año por la pandemia actual, pero está en camino. Son muchas organizaciones populares las que están nucleadas en UTEP y dentro de las cuales vamos a seguir trabajando por mayor dignidad para las personas. Para contarle qué es la diplomatura es imposible no hacer un poquito de historia. Cada uno de ustedes conoce, ahí recién hablaba Silvia, contando los años de la corriente clasista y combativa, Mauro desde la UTEP, pero también desde su filiación en el Evita, y tanto movimiento que tiene muchísimos años de pelea y de conquistas, que han venido generando un saber, una experiencia de lucha, una experiencia de trabajo que es muy rica
Lo que hace la diplomatura es recolectar todos esos años de lucha y escribirlos, organizarlos de una manera que pueda ser transmitido a otras personas, para que podamos aprovechar la experiencia. Hay movimientos populares, organizaciones populares en todo el mundo. Argentina es uno de los lugares donde más se ha avanzado, pero en todo el mundo hay movimientos populares, en todo el mundo hay experiencias que se pueden aprovechar para mejorar lo que hacemos, para tener más éxito en lo que nos proponemos. Acá yo les presento en esta filmina algunas de las cosas que se han ido consiguiendo gracias a la lucha popular. Bueno, recién mencionaban el RENATEP, que sería el logro más actual, el tener un registro de los trabajadores que nos va a permitir crecer en derechos, nos va a poder permitir conocer mejor la situación del sector y plantear políticas públicas para ese sector. Y digo plantear políticas públicas. Acá ya hay un cambio que tenemos que empezar a tener, un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Nosotros no reclamamos políticas públicas, nosotros decimos cómo queremos que sean las políticas públicas. Hay una idea de que en el Estado están los iluminados, que sabe todo, y nosotros que no sabemos nada, y que tenemos que escuchar y esperar a que nos atiendan. Bueno, si hay algo que hemos venido a cambiar los movimientos populares, es esa idea. Nosotros proponemos cómo creemos que tienen que ser las políticas públicas, porque no dejamos que el Estado nos sea ajeno, que el Estado sea de otros. Eso que padecimos durante el macrismo. Que el Estado trabajaba para otros. No, no. Nosotros queremos un Estado presente, pero queremos un Estado que cumpla con sus fines. Y acá ven varios logros. Está el RENATEP, está el RENAVAP también, un proceso importantísimo de relevamiento y mejoramiento de nuestros barrios populares. Están las 5 leyes populares que se presentaron en la marcha federal hace un par de años, una de las cuales ya está sancionada y las demás están todas en el Parlamento, leyes que necesitan que las sigamos militando, y leyes muy importantes. Fíjense, la emergencia alimentaria, la integración urbana, la ley de infraestructura social, la ley de emergencia en adicciones y la de agricultura familiar. Todos elementos de nuestra vida cotidiana. Estas leyes vienen a resolver y a darnos herramientas de trabajo en relación a los problemas que tenemos todos los días. Los problemas graves que tenemos todos los días. Estas leyes se presentaron en la marcha federal, no sé si sabían cómo fue ese proceso. De todo el país se fueron haciendo marchas, que fueron confluyendo y terminaron todas en Capital Federal, presentando cientos de miles de compañeros, ahí tienen algunas fotos, presentando los proyectos de ley, empujando los proyectos de ley. No, también está ahí el salario social complementario y demás. Es decir, hay una historia de lucha que ha tenido muchos éxitos y que la podemos aprovechar. Esa experiencia de lucha la vamos a aprovechar y tratar de transmitir lo mejor posible en la diplomatura. Ese es el sentido de la diplomatura, transmitir esa experiencia y que podamos aprovecharla. La Diplo tiene 4 grandes bloques, que son los temas que vamos a ir conversando durante estos 5 encuentros. Cada bloque representa un elemento de la vida cotidiana del quehacer nuestro. El primer elemento es nuestra realidad, el primer bloque es nuestra realidad. Si vamos a ver cómo mejoramos nuestra calidad de vida, cómo mejoramos nuestros derechos, en definitiva, cómo crecemos en dignidad, el primer elemento a conocer es dónde estamos parados. ¿Qué pasa donde vivimos? ¿Por qué estamos como estamos? Y frente a todos los problemas que hemos tenido y que tenemos, ¿cuál es la solución que hemos encontrado? Que es la economía popular. Luego de esa etapa de diagnóstico, para conocer bien dónde estamos, vamos a hablar de nuestra organización. La herramienta de los movimientos populares. No vamos a hablar de una organización en particular, no vamos a decir cómo es tal organización. Vamos a hablar en general de la organización popular y de la organización que nos proponemos tener, que es la organización sindical. Entonces vamos a ver cómo funciona un sindicato, cómo se construye poder dentro del sindicato, y también vamos a conversar algunas nociones sobre conducción y liderazgo popular. Porque la meta tiene que ser que cada vez seamos mejores dirigentes, seamos capaces de ser mejores dirigentes. Entonces, aquí también vamos a conversar sobre eso. Concluido el segundo momento,
Ya hablamos de dónde estamos parados en nuestra realidad. ¿Dónde militamos? En nuestra organización. Vamos a ver qué objetivos tenemos, para qué estamos. Esta es la parte más linda porque son nuestros sueños. Realmente qué queremos hacer, qué queremos lograr. Obviamente, el gran sueño es el proyecto revolucionario. Que a nadie le falte tierra, techo y trabajo. Que sea para todos de verdad. Después va a haber algunos sueños intermedios, si ustedes quieren, así, escalones de una escalera que vamos a ir subiendo, que vamos a ir consiguiendo, como fue el salario social complementario, como es la unidad de todos los trabajadores, un sueño que se está consolidando hoy por la UTEP, el desarrollo de más políticas públicas, y si quieren las dos frutillas del postre, que es que verdaderamente podamos tener un trabajo digno, porque, como también decían hoy cuando saludaban los referentes de las organizaciones, trabajo siempre ha habido. Faltan derechos sobre esos trabajos, falta dignidad sobre ese trabajo. Ese es un sueño que tenemos. Y el último, que es el sueño que permite que todo lo demás funcione, que es la construcción de poder popular. Nosotros podemos tener un montón de ideas espectaculares, unas reuniones divinas, esta diplomatura puede ser preciosa, pero si no generamos poder popular no le vamos a cambiar la vida a nadie. No vamos a construir un cambio para nadie. Y para hablar de la generación de poder popular, entra el cuarto bloque, que es nuestra lucha. Esto es cómo se hace, cómo damos esta pelea, cómo construimos más organización, cómo generamos más poder. Vamos a hablar de lo que es la lucha reivindicativa, cómo se conducen los conflictos, qué es tener una política de aliados, en general, todo lo que hace al momento de la reivindicación de los derechos. Estos 4 bloques son en general los temas centrales de la DIPLO. Digo en general porque por ahí cuando vamos conversando, por ahí sale otro tema, se agrega, no hay ningún problema, lo vamos conversando. Pero esto es el material que ha sido considerado, digamos, indispensable para poder ir creciendo. Insisto, no es el único, es lo que en su momento las organizaciones populares entendieron que podíamos ir conversando, que ayuda mucho a mejorar nuestro quehacer diario como militante de la economía popular. Y por último les dejo la que puede ser, digamos, una síntesis o la ecuación que buscamos que se dé con la DIPLO. De abajo hacia arriba, como es la construcción del poder, como sabemos muy bien, podemos ver que en la DIPLO vamos a discutir dónde estamos, cómo hacemos lo que hacemos, qué queremos hacer, con qué medios vamos a dar esa pelea. Y gracias a eso vamos a ser capaces de construir poder popular. Con la construcción de poder popular vamos a poder hacer justicia social. Dicho en otros términos, si aprendemos, si seguimos trabajando, si seguimos creciendo, vamos a seguir creciendo nuestra capacidad de generar poder. Y esa capacidad de poder nos va a permitir generar justicia social, que no es otra cosa que una vida digna para cada persona, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, nuestras amigas, para todo el mundo. Que a nadie le falte ni la tierra, ni el techo, ni el trabajo. Bueno, compas, esto es así un pantallazo rápido de lo que vamos a conversar en la DIPLO. Les agradezco mucho y ahora los dejamos con Martín, que vamos a conversar un poquito ya iniciando el bloque sobre nuestra realidad. Les voy a cambiar el esquema. Un minuto antes de que sigamos con Martín. Quedaron acá los compañeros, ahí está Bernabé de MTE y de Mujeres Entrerrianas, para que también hagan el saludo inicial antes de que empecemos con la parte teórica. Buenas, buen día a todos. Celebro este encuentro, es muy nutritivo para la formación en la economía popular, como alternativa, ¿no?, a este sistema que lo único que hace es parramar injusticia, marginación, exclusión, una herramienta de lucha para poder organizar y, como decía el compañero recién, crear poder popular para una futura justicia social. Estoy en representación de mis compas,
que no han podido llegar a este primer encuentro, pero le iremos pasando, Pamela creo yo que graba este encuentro y lo van a poder ver y estar al tanto y poder llegar así al segundo encuentro. Bueno, celebro este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Berna. ¿Y también Gracias. están las compañeras de Mujeres Entrerrianas? Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. No la veo, compañera. ¿Quiere decir algunas palabras? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí sí. No, perdón. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir este espacio. Obviamente lo festejamos ampliamente. Nosotros desde nuestro lugar, como mujeres, como compañeras y como argentinas, ¿no? No estamos ajenas a esta difícil situación. Siempre hemos tomado la economía social como una herramienta de inserción, de lucha, y sumamos a este lugar, que le tenemos que agradecer a Fernanda. Es para nosotros muy importante, muy importante. Hoy estamos trabajando con un grupo de mujeres desde la economía social. Les cuento un poquito que hemos armado una cooperativa que va a trabajar no solamente acá en Paraná, sino en parte de la provincia. Así que, bueno, que las compañeras tengan esta herramienta para capacitarse, para informarse y para entender en dónde estamos pisando y hacia dónde queremos ir, para nosotros es muy importante. Bueno, no me quiero extender demasiado, porque encima me sumé medio tarde. Les agradezco a todos, es un gusto enorme conocerlos, así que vamos a estar acompañando esta capacitación. Y nada más, no quiero extenderme demasiado, muy agradecida y un gusto. Muchas gracias, compañera. Ahora sí, vamos con el compañero Martín y este inicio de bloque. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Bueno, me presento un poquito. Bueno, primero no sé si me escuchan bien, porque estoy teniendo algunos problemas de conexión y por ahí los veo medio cortado. Cualquier cosa me avisan y de última, si saco la cámara, tiene que ver un poco con eso, digamos. Porque los veo bastante cortados. No sé si me escuchan bien ustedes. Se escucha bien, sí. Bien. Perfecto. Bueno, a mí por ahí me toca hablar un poco de nuestra realidad actual. Un poco la idea de este bloque es enmarcar dónde estamos parados, un poco cuál es la lógica que mueve un poco a este mundo, cuál es la lógica del sistema capitalista, que nos permita más o menos ver el cuadro y ubicarnos dónde estamos dando la lucha y de qué manera poder encarar esto que por ahí Pancho va a profundizar un poquito más. Para estar más o menos todo en sintonía, en estas 3 T que por ahí mencionaba Pancho, de techo, tierra y trabajo, cuando hablamos de trabajo puntualmente, y cuando hablamos de un trabajo digno sobre todo, lo que estamos haciendo referencia es a toda actividad que nos permita generar un ingreso digno, con todos los derechos laborales, que nos permita contar con las condiciones de vida básicas para poder desarrollarnos como personas, a nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades. Esto hay que tenerlo bien presente, porque que me vaya bien a mí, que yo pueda desarrollarme como persona, y que pueda realizar una actividad social que permita una modificación en el mundo actual, también significa un beneficio y un desarrollo para el resto de las personas y la comunidad en general.
Bueno, ahí si querés pasar, Pancho. Como todos sabemos, hoy estamos bajo un sistema de producción económico, social, político, capitalista, que para definirlo más o menos podemos decir que es un sistema, bueno, económico y político y social que está centrado en la maximización de ganancias. Esto así se basa en la explotación de las grandes masas del pueblo trabajador por parte de una minoría que se apropia de todos los gruesos . Se cortó. Hola, se cortó. Se cortó, Martín. Se cortó y lo perdimos, me parece. Sí, me parece que lo perdimos. Sí, no lo encuentro para activar. Bueno. Avanza un poquito yo, si les parece. Dale. Dale, dale. Lo que estábamos conversando con Martín es el principal problema que tenemos que enfrentarnos, al que tenemos que enfrentarnos, y que no es un problema nuevo. Con mucha gracia siempre dicen, bueno, y creo que también lo dijeron, hoy vivimos la pandemia del coronavirus, sufrimos 4 años de la pandemia de Macri, pero la verdad que hace muchos más años que sufrimos la pandemia del egoísmo y del afán desmedido de ganancias que tienen los grupos económicos, los grandes grupos económicos, que han marcado la cancha y juegan cómo son las reglas en el mundo, y han puesto las reglas de esa manera. Entonces, lo único que vale es generar ganancias. Y nos imponen una regla de vida que es, si no generás ganancias, no servís. Y para generar la ganancia, vale todo. Cualquier cosa se justifica si genera plata. Esa es la lógica que mueve al mundo capitalista. Ya ahí lo vi a Martín que entró, salió. En cuanto Martín esté, me dicen, yo me bajo, que siga él. Pero tenemos que tener en claro esto. Ahí vamos. Estamos como estamos por un acto de egoísmo. Y porque el acto de egoísmo nos puso acá, lo contrario es lo que nos va a sacar de acá, lo que nos está sacando, que es la solidaridad. Ya vamos a ver, vamos a conversar un poquito más. La principal herramienta de militancia y de transformación de la realidad que nosotros tenemos es la solidaridad. Es el preocuparme por el otro, el preocuparme por mi hermano, por mi hermana, por mi cumpa, por mi vecino, y el saber que juntos podemos construir algo mejor. Gracias a la solidaridad es que podemos enfrentar las injusticias sociales. Recién cuando se presentaba un cumpa decía, muy bueno que podamos trabajar por una justicia social. Claro, porque el problema es que si no trabajamos por la justicia social, nos someten a las injusticias sociales. Que es justamente que en el reparto, yo creo que no hay mejor ejemplo que este, la injusticia social es que en el reparto de las cosas malas, nosotros recibimos mucho. ¿Quién vive más inseguridad, más falta de trabajo, más problemas de salud, más problemas de vivienda que la gente que vive en los barrios populares? Nadie. Es donde más se sufre. Y en las cosas buenas, en tener un trabajo digno, en tener un servicio de salud como la gente, en poder mandar los gurises a una escuela que les sirva, en las cosas buenas recibimos muy poco. Esa es la ecuación de la injusticia social. Para las cosas malas recibimos mucho, tenemos mucho. Para las cosas buenas tenemos muy poco.
Si las queremos cambiar, la forma de cambiarlas es organizando la solidaridad. Esa es la gran respuesta. Y de esa manera queda configurado como si fueran dos contrapesos en una balanza, la propuesta egoísta y de afán de ganancias del mundo capitalista, y la propuesta de los pueblos, que es la solidaridad, que es el construyamos juntos un futuro mejor. Esa propuesta capitalista tiene como base una gran mentira, una extraordinaria mentira, que es la teoría del derrame. Y con esto es por lo que nos pegan constantemente. Ustedes no producen. Si no fuera por nosotros, los capitalistas, no habría riqueza. No habría nada que repartir. Para que haya algo que repartirlo, tenemos que producir, dicen estos buenos muchachos. ¿Y qué es lo que hay que repartir? Bueno, supuestamente si uno genera mucha ganancia, en la teoría del derrame, va a tener tanta ganancia que en algún momento va a empezar a derramarse la copa y va a empezar a caer ganancia en las demás copas que están abajo. Entonces la primera copa serían los grandes centros de poder, los que se quedan con todo, y las copitas de abajo, el resto del pueblo. Ahí tienen claramente un dibujito que explica cómo es en la realidad. El dibujo de la izquierda explica que cuando se produce riqueza en la primera copa, luego esa riqueza se va por la manguerita a lo que se llaman paraísos fiscales. Es decir, toda la riqueza que se produce no se derrama. No es que la copa se llena y porque se llena, después empieza a caer en los demás. No, se la llevan porque son unos ambiciosos. Lo que tenemos que tener claro es que esta gente padece una adicción, que es la adicción por el dinero, la adicción por la riqueza, por el poder. Y se comportan como se comporta cualquier adicto. Nosotros conocemos de adicciones porque las sufrimos. Sufrimos la adicción sobre todo con las drogas y con la bebida. Porque tenemos muchos cumpas. ¿Qué les pasa? Que la sufren. Y también hay otras adicciones, como es la adicción al juego, la adicción al trabajo. Conocemos la forma de comportarse de un adicto. Bueno, estas personas se comportan igual. Son capaces de destruir familia, de destruir trabajo, de destruir amistades, por conseguir más ganancias. Tenemos que tenerlo muy claro. Y el método de recuperación no es otro que la solidaridad. Repito, si queremos entender cómo se comportan estas personas, veámoslo como lo que son, unos adictos a la ganancia, que no les importa nada. Y ojo, que hay otra mentira escondida acá que nosotros no debemos dejar pasar. La ganancia nunca la generaron los ricos, los poderosos. La ganancia siempre la generó el trabajador. Es el trabajo el que genera ganancia. Y gracias a nosotros, los trabajadores, es que tienen esas ganancias. Nunca nos olvidemos de esto. Nos están robando la ganancia. Esa discusión histórica, de la discusión de la plusvalía, que propone de Marx para acá, pero que si ustedes quieren, hace 5.000 años pasaba igual. Es la misma discusión de siempre. Unos vivos se quedan con los medios de producción, tienen la manija, tienen plata, y explotan a los demás. Y ojo, en esta explotación no solamente estamos quienes trabajamos, también está la madre tierra, que es un elemento que nos olvidamos algún tiempo, que es cuidar la naturaleza, cuidar la casa común, cuidar donde vivimos todos. Para que se produzca riqueza, tiene que haber trabajo y tiene que haber madre tierra, porque lo que hacemos es explotar la naturaleza. Esa explotación puede ser cuidada, puede ser respetándola, puede ser asegurando que haya bienes, que haya cosas para todo el mundo y para las generaciones futuras, o puede ser una explotación abusiva, como la que hacemos hoy día, que va destruyendo la madre tierra y además va generando cada vez más pobreza. La explotación del sistema financiero, del sistema capitalista, destruye
tanto a la gente como a la madre tierra. Y nosotros tenemos que trabajar por defender a las dos. Bien, en esta filmina vemos un poco lo que les adelanté al principio. La gran clave para oponernos a esta lógica donde unos pocos se quedan con toda la torta y los demás debemos pelearnos por lo que queda, la respuesta es la solidaridad. Pero permítanme insistir acá un minuto. Más o menos, si ustedes se imaginan una torta que tenga 8 porciones, 10 porciones, bueno, de las 10 porciones, 8 se las llevan los capitalistas. Quedan 2. Y lo que nos proponen es que por esas 2 porciones nos matemos entre nosotros para repartirla. Es decir, nos proponen la misma lógica que la de ellos. El que tenga más fuerza, que se apropie de las cosas de los demás. Entonces nosotros podemos matarnos por esas 2, ser egoístas, cosa que a veces hacemos, o podemos proponer que el reparto de la torta está mal hecho. Y queremos que se reparta en justicia, no los 2, toda la torta. Y ese reparto en justicia lo vamos a hacer gracias a que somos solidarios. Y porque somos un pueblo solidario, generamos la herramienta para hacerlo. No es la solidaridad algo en el aire, una cosa romántica. Decimos, mirá qué lindo ser solidario, qué bueno. No, no. Nosotros somos solidarios y construimos una herramienta política solidaria, que es la economía popular. Es la herramienta que nos permite producir el cambio que queremos hacer. Porque somos solidarios, vamos a trabajar por nosotros y por los demás. Y así vamos a ir construyendo la justicia social. Te interrumpo un minuto, Pancho. Y es súper importante la clave de la solidaridad, porque no es que tenemos tantas opciones, nosotros y nosotras, sino lo hacemos desde la solidaridad. Primero que nuestra fuerza se ve diezmada, nosotros individualmente ya en el sistema planteado como está, tenemos desventaja. De a una tenemos desventaja. Y si no lo hacemos unidos y unidas, no construimos, no vamos a poder construir herramientas de poder. Y para mantenernos en la unidad, la solidaridad es fundamental. Es decir, es totalmente clave relacionarnos con los demás, además de que es una cosa buena, es una cosa necesaria relacionarnos solidariamente. Sí, inclusive todos conocemos, porque tampoco podemos negar la realidad en la que vivimos, todos conocemos situaciones en donde nuestros propios cumpas a veces se comportan de manera egoísta, porque el sistema nos enseña que eso es lo que está bien. Hay mucha presión cultural, mediática, para decirte que eso es lo que está bien, y mucha gente copia ese modelo, porque no conoce otra cosa, porque no sabe hacer otra cosa, copia ese modelo y repiten esa forma de actuar. Y entonces nos transformamos en pobres explotando pobres. Y tenemos que tener cuidado con eso. No hay que ir y matarlo al cumpa que mete la pata. Hay que demostrarle y enseñarle que es factible, que se puede hacer otra forma de política, otra forma de militancia. Y que es la forma que nos va a permitir salir, que es la forma que nos está sacando de este problema. No hay una sola solución que haya llegado al sector popular que no la haya construido el sector popular. Y todo lo que se construye es gracias a la solidaridad. Entonces, aunque cada uno a veces metamos la pata, seamos un poco egoístas, tenemos que saber que en este proceso tenemos que ir creciendo en nuestra capacidad de ser solidarios, en nuestra capacidad de ayudarnos y de ayudar a los demás. Esa es la gran clave.
Bien, aquí aparece, bueno, esto que decía recién, es un proceso. Vivimos en un proceso donde hemos ido mejorando cada vez más nuestros derechos, o los derechos que gozamos. La economía popular, aquí, si ustedes miran el cuadro de la izquierda, los rectangulitos verdes, se explica cómo es ese proceso. Comenzó siendo una realidad de subsistencia, es decir, empezamos con los oficios populares, empezamos siendo cartoneros, tirando una mantita en la vereda para vender algunos productos, haciendo construcción, haciendo changas, pescando, cultivando la tierra, 10.000 oficios populares, que comenzamos a hacerlos porque no teníamos trabajo formal, porque lo necesitábamos para parar la olla, para comer todos los días. Ese fue el primer escalón. Ese es el primer escalón. Está muy bien, es un escalón que nos permitió comer, poner la comida en la mesa para la familia. Es muy bueno. Pero esa realidad de subsistencia la queremos modificar. Y nos proponemos un camino de resistencia, que es el segundo momento, donde empezamos a plantear, a pelear y a construir más derechos. Empezamos a organizarnos. Salimos de la instancia más personal, o de un grupo, o de un barrio, y empezamos a plantearnos que necesitamos una organización más grande. ¿Para qué? Para poder vivir mejor, para tener tierra, techo y trabajo. Y ese proceso de ir creciendo nos lleva a plantearnos un proyecto revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque hoy la torta ya está repartida. Y recuérdense que nos dejaron 2 pedazos para que nos matemos por esos 2 pedazos. Entonces nosotros queremos cambiar ese reparto. Queremos un reparto donde haya torta para todo el mundo. Eso es el objetivo revolucionario, el gran objetivo de la organización popular, de cualquier organización popular. Acá no hay una organización que lo tenga y la demás que tenga que aprender. Hablen con cualquier organización popular, con los miembros de cualquier organización popular, todos queremos esto. Puede ser tierra, techo y trabajo, puede ser justicia social, dignidad, puede tener distintos nombres, pero el objetivo es este, que todo el mundo viva bien. Que las familias tengan un techo donde vivir, un trabajo, una tierra para producir, que los chicos puedan ir a la escuela, que tengan salud, que si el día de mañana quieren estudiar en la universidad, pueden estudiar en la universidad, que tengamos seguridad. Las cosas que necesitamos para vivir bien. Este proceso que se va dando en el tiempo tiene un actor muy importante, que es el militante. Porque muchas veces las necesidades, las dificultades de cada momento nos hacen que nos quedemos ahí. Cuando yo estoy en el primer escalón, rompiéndome el lomo para conseguir que en mi familia comamos todos, es muy difícil que me propongan preocuparme por lo que le pasa a la gente en Tucumán, a las organizaciones populares del norte, del sur de la Argentina, o qué digo, de lo que le pasa en el barrio que queda a 20 cuadras de mi casa, en otro barrio. Entonces ahí aparece la figura del militante, que es la persona que se ha sumado a una organización popular, que se ha sumado a una organización política, porque tiene una vocación política y quiere colaborar en este proceso. Acá es clave que entendamos cómo funciona. El proceso no lo hace solo el militante, ni lo hace solo las personas en el barrio o en el lugar donde estén trabajando. Se hace de manera conjunta. Hace falta los 2 elementos. Con uno solo no alcanza, tienen que estar los 2. Es una bicicleta que necesita de 2 ruedas. Entonces, la economía popular nos da esta posibilidad. Bueno, para ir avanzando necesitamos de organizaciones populares que sean cada vez más poderosas, que tengan cada vez más poder popular. La construcción del poder popular se hace con los militantes también. Necesitamos que sean los 2. Esta es la primera alianza, la primera gran alianza. Y por eso la mayoría de nosotros estamos ahí. Si ustedes miran el panorama de las organizaciones populares, vemos la gente, muchísima gente que participa de la economía popular y muchísimos militantes, que por ahí no son
digamos, originalmente de la economía popular, porque han tenido la suerte de tener un trabajo, o han podido estudiar, o son estudiantes, pero que también se suman. Y no hay que menospreciar a ninguno. La organización popular tiene que generar sus propios militantes, tiene que generar sus propios dirigentes. Esto es clave. Pero también va a haber un grupo de militantes que se suman. Y también va a haber cumpas nuestros que arrancan en la huerta y que se van transformando en militantes y se van transformando en dirigentes. Y tenemos que proponerlo porque esto es lo que lleva la discusión al plano político. Tenemos que ser capaces de generar nuestros dirigentes. No alcanza con tener una huerta que funciona bárbaro. No alcanza con tener una cooperativa de cartoneros que funciona bárbaro. O de costureros, o de pescadores. Eso viene bien. Pero para dar la pelea completa necesitamos darnos nuestros militantes. Algunos vendrán de afuera y otros los iremos generando en el propio seno de la organización. Pero hay que proponerse hacerlo. Sin dirigentes políticos esta pelea es muy difícil darla. Bueno, cumpas. Ya vamos una horita de conversaciones. Puede ser un poco cansador. Es cansador si estuviéramos en un aula o en cualquier lugar físico, imagínense haciéndolo por internet. Así que, si les parece, abrimos un minuto para hacer algún comentario, alguna consulta. Y si no, lo que habíamos pensado, para después de hacer esos comentarios, es ver un breve video de García Linera. Para los que no lo conocen, García Linera era el vicepresidente de Evo Morales. Bolivia es uno de los lugares donde más desarrollo tiene la organización popular, tiene muchísimo desarrollo. Y García Linera habla de esto, de la importancia de ser militante de la economía popular y las cosas que ningún militante se tiene que olvidar. Así que si les parece, hacemos unos comentarios y si no, vemos ese video como para refrescarnos un poquito y después seguir con el segundo bloque. También pueden comentarnos cómo se van sintiendo, si están cansados, si están cansadas. Si necesitan renovar el mate, avisen y cortamos. Claro. Bueno. Un poco me gustaría poder sumar algunas cosas. ¿Me escuchan? Sí. Yo no veo bien. Bueno, por ahí en primera instancia, cuando estaba escuchando la primera parte, pensaba, ¿no?, en la figura del derrame de la copa y las otras copitas más chiquitas, o el reparto de la torta. Decimos todo el tiempo porque ellos, porque los otros, pero nos cuesta ponerle los ejemplos concretos de quiénes son esos otros, ¿no? Porque si no parece que el enemigo, si no le ponemos quién es o quiénes son, es muy difícil después poder visibilizarlos, porque es justamente por lo que decías vos, Pancho, que nos están acostumbrados a hacer entender que esta es la única manera de poder sobrevivir en el capitalismo, digamos. Quienes son los ricos son los que van a estar toda su vida bien y son los que van a recibir bien, y nosotros vamos a ser siempre los pobres. ¿Por qué? Porque no se nos dieron las condiciones necesarias para poder avanzar, y bueno, todo el discurso que ya conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas claras que tiene que ver con esto del repartijo de la torta y de que toda la ganancia primero va a paraísos fiscales y después de a poquito empieza a caer algunas gotitas, uno de los claros ejemplos es Vicentín, de lo que pasó ahora con Vicentín y de que estamos ahí en la lucha para poder expropiarlo, ¿no? ¿Por qué? Y porque era una empresa privada que se llevó todo, la plata, paraísos fiscales, recontra mil endeudó, y después tenemos a los compañeros trabajadores perdiendo sus puestos de trabajo en esta situación pandémica de una manera terrible, ¿no? Entonces me parece que
poder empezar a ponerle ejemplos concretos a todo eso que teorizamos está bueno, para que vayamos visibilizando también de qué manera es que trabajan, o de qué manera la forma en la que se manejan empieza a ser visible, porque se nos es muy difícil muchas veces poder tener en claro cuál es el enemigo real que tenemos, ¿no? Eso me parece que es como, bueno, pero ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son esos burgueses? ¿Quiénes son los explotadores? Quizás por ahí nuestros compañeros se nos es más fácil visibilizarlo porque tenemos una lucha cotidiana juntos y juntas, pero no el enemigo. Entonces por ahí se nos desfigura el enemigo. Me parece que es importante poder dar ejemplos. Sí, bueno. Por otro lado, para nosotros, por ejemplo, nuestra organización, en La Dignidad, lo que nos gusta es decir que tenemos referentes, no dirigentes. Que puede ser una tontería, pero en realidad no tanto, porque la figura del referente tiene que ver con compañeros, digamos, que además de laburar la economía popular, son militantes de esa economía popular, ¿no? Son militantes del poder popular, son compañeros que tienen una perspectiva hacia futuro y hacen todo para que eso suceda, digamos. Y esos referentes son compañeros que van construyendo con otros esa misma visión. Por ahí, para nosotros es como diferente de la palabra dirigente, porque justamente está esa como una sola figura que dirige al resto. Y entendemos que justamente no, digamos, la economía popular, el poder popular, lo que tienes es que lo hacemos todo de manera colectiva. Siempre es de a dos, o sea, nosotros siempre decimos que es de a dos o más. Nunca es una sola persona y es todo así, de manera como mancomunada. Por eso nos gusta usar más el concepto de referencia política o de referente, el militante referente, que no el dirigente. Está como un poco bastardeada, me parece, ese concepto. Pero bueno, es por ahí un aporte, creo que en ese sentido está bueno que esas pequeñas cosas que nos unen, pero que nos diferencian con las organizaciones, tiene que ver con esa mirada también, ¿no? De cómo nos pensamos como militantes de estas organizaciones sociales. Ese pequeño aporte. Tomo lo que decís, porque las dos cosas que dijiste me parecen re importantes. Pero con respecto a los nombres, a las nomenclaturas, es una discusión que nos tiene que servir, porque así como la solidaridad es nuestra herramienta, nuestra principal debilidad son las peleas internas. Somos muy fuertes gracias a que nos juntamos. Y nuestros principales problemas son que nos peleamos mucho. Tenemos muchísimas discusiones internas dentro de las organizaciones populares, entre organizaciones populares. Y a veces es por lo terminológico, las menos, y la mayoría de las veces por el reparto de los bienes. Es decir, nos peleamos por lo mismo que nos propone que nos peleemos. Pero en cuanto a lo terminológico hay una cosa que es espectacular, que la acabas de decir vos, Marisol. Lo que importa es la esencia. Lo que importa es lo que hace la persona. Si se vuelve una ayuda, si su militancia es un aporte, fenómeno. Después cada organización le pondrá el nombre que quiera. Sin ningún problema, pero lo importante es que haga lo que dice Marisol que tiene que hacer, que es ese construir juntos el proyecto común. A veces decimos, no, empezamos a pelear por los nombres y nos llevamos un montón de tiempo discutiendo nombres. Fenómeno, cada organización tiene el derecho de poner a cada cosa el nombre que quiera, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es que hace falta una militancia como la que describe Marisol. Que además es la que ha construido o la que ha logrado las grandes conquistas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido educados y educadas en la cultura de las grandes figuras. Nos liberó San Martín, fue grande el gobierno de, no sé, nos fundió Menem, no sé, tenemos como esos grandes imaginarios de que grandes figuras o de que una sola persona hizo grandes cosas.
Y si bien es cierto que se posicionaron o que pasaron a la historia o que su nombre se sigue recordando, lo cierto es que los procesos de conquista siempre fueron colectivos. O sea, siempre hubo un montón de gente trabajando atrás y siempre fue invisibilizada, pero por una razón, porque a veces es como, si pensamos en las grandes figuras, uno puede llegar a achicarse un poco y decir, ¿qué voy a hacer yo? Pobre hija de vecino acá, en comparación con estas grandes figuras que están totalmente idealizadas, y eso desmoviliza, es una herramienta desmovilizadora, y no es casual que seamos educados en esa cultura. Por eso es importante esto de cómo se da efectivamente, digamos. No existe un proceso de conquista virtuosa, como todas las que conocemos, sino que no se haya dado de manera colectiva. El tema es cómo lo imaginamos y cómo después lo vemos en nuestra cotidianidad y cómo lo construimos. Pero eso del indio solo nunca funcionó y no fue, tenemos que sacarnos esa idea de que la historia haya funcionado de alguna manera. Ahí yo veo en el chat que está escribiendo Juli Francesconi. Hace un comentario y algunas preguntas. Juli, si querés, tirarla por micrófono y conversamos un minuto. Si tenés posibilidad de hablar, si tenés mal internet y solamente podés escribir, te parafraseamos y decimos lo que vos querés decir, que tiene todos los riesgos de que alguien diga lo que vos querés decir. Bueno, parece que puede escribir. Juli lo que estaba diciendo en el chat es, bueno, pero la pelea por los nombres es importante, porque a veces los nombres tienen que ver con la realidad. Y después pregunta si es necesario o no que haya esos grandes nombres que aparecen en la historia. Comparto, la pelea por los nombres no es ingenua. Las cosas tienen un nombre. Lo que yo digo es, no nos detengamos, no nos frenemos en la construcción por discutir los nombres, primero discutamos la esencia. Que si las cosas respetan esa esencia, si el dirigente, el militante, el referente se porta como tiene que portarse, vamos a andar bien. Ahora, si le ponemos bien el nombre, pero lo esencial no está, por más lindo que esté el nombre, no vamos a andar bien. Pero me sumo a esta aclaración que hace Juli. Sí, ojo, que la discusión por los nombres también es importante. Claro. Y después, con respecto a la presencia de San Martín, Belgrano, como héroes, o grandes tiranos, como Macri, o Menem, es cierto, a veces se dan y a veces no. Pero lo que construye es el día a día. El poder se construye de abajo hacia arriba. Después aparecerán o no los grandes dirigentes que encabecen, que se transformen un poco en la figura de esa lucha. Bueno, puede ser, fenómeno. Pero que estén o que no estén, no quita que nosotros no podamos construir un mejor día a día para nosotros, para cada uno. Ahí está la clave. Si apareciera San Martín ahora, no podría hacer nada solo, como no lo hizo tampoco en su momento. Y Menem pudo hacer lo que pudo hacer porque no había organización popular, porque estábamos separados, peleados, porque la que era la organización popular más fuerte de ese momento, que era la sindical tradicional, estaba debilitada. Entonces, las cosas se consiguen a favor del pueblo cuando hay organización popular, y cuando no está esta organización, lo que se consiguen son cosas a favor de los sectores económicos concentrados, los vicentinos. Bueno. Si tenemos comentarios, cumpan, métanle, si no, vamos con el video. Que además, García Linera dice algo mucho más lindo que nosotros, y a partir de una experiencia histórica de años de éxitos en las luchas populares. ¿Les parece? Bueno, hay 2 o 3 que dicen que sí, así que supongo que sí.
Los revolucionarios tenemos... Sí. Los revolucionarios tenemos tres fuerzas, tres capitales indispensables que nos han permitido atravesar derrotas, persecuciones, cárceles, detenciones y torturas. La primera, la fuerza de nuestras ideas. Un revolucionario es un hombre de ideas, es una mujer de ideas, fundamentalmente. Ideas, propuestas, que buscamos tengan la capacidad de movilización. Somos un manojo de ideas en movimiento, una fábrica de ideas. La segunda fuerza de un revolucionario es su capacidad organizativa. Comenzamos de abajo, que es una universidad, en un centro laboral, en un barrio, e irradiamos. A la idea la comenzamos a convertir en fuerza material, organizando un pequeño núcleo, organizando más grandes núcleos, organizando la sociedad. Y la tercera fuerza es nuestra entereza moral. Nuestra entereza moral. Lo que somos gente de a pie, somos trabajadores, gente que vive de su propio trabajo. Cuando uno de esos tres pilares se quiebra, se pierde al revolucionario y el proceso progresista o revolucionario entra a la deriva. Idea, organización e incorruptibilidad. Para mí constituyen y es algo que no lo podemos negociar. Es algo que nos coloca por delante de la historia, los que nos da una superioridad moral, ética e ideológica frente a cualquier adversario de la derecha. No tenemos dinero, no somos de transnacionales, no tenemos plata para comprar redes. ¿Qué tenemos? Nuestras ideas, nuestra capacidad organizativa y nuestra entereza ética, moral. Entonces, uno dice, está bien Álvaro eso para la formación ideológica básica del militante. No, incluso y fundamentalmente en el gobierno. ¿Cómo nos están atacando hoy a los procesos progresistas? Intentando debilitar nuestra capacidad de crear horizonte, intentando debilitar nuestra capacidad de organizar la sociedad y fundamentalmente poniendo en duda nuestra entereza moral. Corruptos. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptarlo. Si hay un compañero nuestro así, hay que apartarlo, porque eso nos hace mucho daño. Eso nos hace mucho daño. No hay peor derrota que la derrota moral. Ustedes han demostrado que los pueden derrotar físicamente, pero no nos derrotaron moralmente. Y por eso 20 años después eran gobierno los guerrilleros aquí en Uruguay, porque nunca fueron derrotados moralmente. Pero una derrota moral, eso dura 50 años. Todo podemos perder, menos nuestra fuerza moral. Porque de la derrota moral no nos recuperamos generacionalmente. Es nuestra principal riqueza, nuestro principal. Entonces ahí, en oposición, en el movimiento social, en el movimiento urbano, en el gobierno, estos tres tienen que ser los pilares de los gobiernos progresistas. Una renovación del espíritu militante, de la mística militante generada hace 30, 40 años, que sigue siendo fuerza de futuro, fuerza de porvenir. Hay que usar redes, hay que usar medios de comunicación, hay que usar marketing, de acuerdo. Pero nada de eso sirve si no tiene esos tres pilares de sustento, que la gente lo ve, la gente te lo cobra, la gente lo mide. Podrá haber miles de redes, pero al final lo que cuenta es lo que ha visto con sus ojos. ¿Cómo se comporta este compañero? ¿Cómo vive siendo gobernante y sin ser gobernante? ¿Cuál es su propiedad? ¿Cuál es su espíritu? Eso la gente al final lo valora, lo premia. Entonces, para mí, este es un elemento fundamental para blindarnos contra los ataques de la derecha y para orientar nuevamente hacia el futuro este proceso de revolución moral.
Está sin audio, Pancho. Le decía, no sé si quieren hacer un comentario en relación al video de García Linera. Es muy claro. Ideas, capacidad organizativa, y después tenemos que ser gente de derecha. No podemos ser corruptos. Ni ser corruptos ni permitir la corrupción. Es nuestra principal debilidad y nuestra principal fortaleza, lo que se llama la entereza ética. Y fíjense qué bien que lo dice, y qué bien que lo plantea. Nos pueden ganar la pelea, podemos perder 100.000 batallas, pero si nos derrotan moralmente, demoramos 50 años en reponernos. Me hizo pensar en todo el camino que hizo Mujica para llegar al poder. Perdió elecciones, estuvo preso y bueno, al final las ideas fueron más fuertes. Me hace pensar en todo el desastre que está pasando en Bolivia, ¿no? Porque parece que la embestida no alcanzó, el lawfare y todos los dispositivos que intentaron, que se expandieron en América Latina, que incluso en Argentina tuvo su vista con los servicios de inteligencia con Macri, tuvieron efecto, ¿no? Y tenemos un gobierno de facto en Bolivia y hay muertos por coronavirus y lamentablemente es una situación muy crítica y se están posponiendo las elecciones, entonces se ve que esto que dice las embestidas se volvió más complejo incluso en el terreno actual. Porque ya lo que veo yo, por lo menos, que está en juego son las democracias y la institucionalidad, ¿no? De los sistemas, y parece que no sirve, o por lo menos no está en duda de eso, ¿no? Hay esta relación de fuerzas que hay, de estas disputas de poder, están más vivas que nunca. Totalmente, totalmente. Hay 1000 experiencias en el mundo. ¿Por qué toda una pelea? Esto, si me permiten hacer un ejemplo, es como una pelea de boxeo. En el boxeo, los dos boxeadores arriba del ring se pegan. Es decir, los dos dan y los dos reciben. Después gana la pelea el que estaba más entrenado y el que tenía el corazón más grande. El que no se rinde. Muchas veces, un boxeador que tiene menos condiciones que otro gana porque tiene más corazón. Y en la pelea política es así. Siempre hay embates, siempre hay idas y venidas. A veces ganamos, a veces perdemos. Bolivia es un ejemplo. Ahora, en Bolivia, antes del proceso de organización popular, 5 de cada 6 personas eran pobres. Muy pobres. Hoy, son 2 muy pobres. Hay 2 que han logrado algo parecido a lo que llamamos tener trabajo y algunos derechos. Hay uno que anda mejor, lo que llamaríamos en Argentina clase media acomodada, y hay uno que son 1% que son ricos. Es decir, la pelea que están dando es distinta. Están mucho mejor preparados y vamos a ver cómo salen de esta pelea. Hay que ver cómo termina la pelea y no terminó. Pero les aseguro que hoy están en muchas mejores condiciones de sostenerse que antes de su proceso de organización popular. A mí me duele mucho ver lo que pasa en Bolivia, porque en muchos aspectos era un ejemplo para seguir, así como en Argentina también. Pero no nos preocupemos tanto, porque claro, los otros contraatacan, estuvieron muchos años afuera del poder. Bueno, ahora lograron instalarse, sí, pero ojo, no tienen la fortaleza que tenían antes, y el pueblo boliviano tiene un poder que antes no tenía, gracias a que se organizó. Es decir, la pelea continua es un proceso, lleva muchos años, de hecho no se termina nunca. Lo que importa es el sentido de la flecha de este proceso, que vaya para arriba, que cada vez estemos mejor. De manera tal que si en algún momento caemos, bueno, caeremos un poco y después volveremos a subir, pero si el sentido de la flecha es hacia allá, hacia arriba, vamos bien. ¿Cumpas? ¿Algún comentario? Bueno. Nos quedan unos 20 minutos más de clase para conversar.
¿Les parece que paremos un segundo para buscar agua para el mate, qué sé yo? ¿O le metemos, hacemos un esfuerzo y terminamos? ¿Qué prefieren? ¿Seguimos un poco? Digamos. Bueno. Perdón, Maxi, no te escuché. Por mí, seguimos. Bueno. Hubo caras y manos que indicaron seguir. Bueno, listo. Hasta aquí, entonces, un resumen breve. La situación en todo el mundo de la Argentina no es distinta. A la política del egoísmo, de la avaricia, lo que oponemos es la solidaridad organizada, la fuerza política de la riqueza de los pueblos, que es la solidaridad organizada. No es el único nombre, pero uno de los nombres que ha tomado esa solidaridad organizada es la economía popular. El lugar en el que encontramos que podemos ir pasando desde la mera subsistencia a tener un verdadero proyecto revolucionario con el que soñamos, pero que lo vamos construyendo, no se queda en un sueño, lo vamos construyendo de vivir bien, como corresponde. En esa pelea, quienes militamos tenemos que tener, como dice García Linera, 3 grandes cosas. Ideas, capacidad organizativa y lo más importante, entereza ética. No entregar nunca a un compañero, no robarnos nunca nada. No ir a negociar pensando en nosotros o en un grupo reducido. La entereza moral, la principal fortaleza, que tenemos que cuidarla, porque cuando perdés tu principal fortaleza, empezás a perder la pelea en serio. Y ahora vamos a pasar a hablar de cómo ha quedado organizada la economía, concretamente. Porque el mundo se organizó de alguna manera para poder estar como está. No es que está así de pura casualidad. Entonces, si me permiten, le voy a volver a compartir pantalla. Espérenme. Para seguir trabajando con el PowerPoint. Para hablar, la economía ha quedado organizada en el mundo de 3 maneras. Que se llama la economía en 3 velocidades. Aquí. Esas 3 velocidades, nosotros las decimos gráficamente, hay una economía que va en avión, una economía que anda en tren o en colectivo, y otra economía que anda en chancletas. Ahora vamos a describir cada una. ¿Por qué funciona así esta economía? Porque de la manera en la que los ricos organizaron el mundo, ellos se quedan las ganancias y nosotros pagamos los platos rotos. Nos quedamos con los restos. Nos quedamos con lo que sobra. Y entonces, tenemos que empezar a cambiarla. Para cambiarla tenemos que comprenderla, saber cómo funciona. Esa manera de ver cómo funciona, una forma de entenderla gráficamente es identificándola con estas 3 formas. Hay una economía que anda en avión, una que anda en tren o colectivo y otra que anda en chancletas. Ahora vamos a ver cada una qué características tiene. Me interesa hablar ahora en general de las 3 sobre la cantidad de gente que hay en cada una. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde les parece que hay menos gente? ¿En un avión, en un tren, o si miramos a la gente que usa chancletas? ¿Qué les parece? Es bastante claro, ¿no? En avión. Perdón, no escuché quién habló. En avión. Avión. ¿Cuánta gente viaja en avión? Muy poquito. Pero muy poquito. ¿Cuánta gente se traslada en tren? Bueno, para nosotros no es tan conocido porque hace muchos años que los quebraron a los trenes en nuestra zona. Hay poquitos trenes por acá. Pero si han viajado a Buenos Aires o han visto algunas imágenes, lo que son los ferrocarriles, cuando se baja la gente a la hora de ir a trabajar o volver a su casa, se ve claramente cuánta gente hay.
cientos de miles de personas. Y si nos fijamos cuánta gente usa ojotas, vamos a ver que en un avión ojotas no creo que te dejen, pero sí. No escuché bien quién estaba hablando, creo que era Katia, ¿puede ser? Sí, yo, hola. ¿Qué tal? Bueno. Ahí dice alguien, en chancleta la mayoría, exactamente. En el avión viajan poquitas personas. En el tren andan muchas más y en chancleta anda todo el mundo. Esto marca los tres tipos de economía, con las tres formas en las que la economía está dividida en el mundo. La economía popular, obviamente, es la de las chancletas, ¿sí? En la que todos podemos acceder, la que todos tenemos. Y es muy importante, yo sé que dije muchas veces la palabra muy importante, pero en esto de verdad es muy importante. Entendamos cómo funciona. Primero, la que no excluye es la economía en chancletas. Hay una enorme porción de la Argentina que anda en tren, en colectivo, digámosle para decir nuestra zona, en bicicleta, en carro, y una porción chiquitita que anda en avión. Veamos cómo se organizó cada economía. La economía que anda en avión, los tipos que viven bien, viven muy bien. Ahí encontramos las grandes corporaciones internacionales, como decía Marisol, Vicentín, los dueños de los supermercados, que son los dueños de qué comemos y qué no comemos, Walmart, Otto, que son empresas nacionales pero también internacionales. Los dueños no están solamente en Argentina, están en todo el mundo. Las grandes empresas automotrices, los dueños de la empresa, no los trabajadores. Los dueños de Ford, de Volkswagen, de Toyota. Los financieros, los bancos, los que nos prestan guita. Esos tipos manejan mucho capital, hay mucha plata. Hay poquita mano de obra, hay pocos trabajadores, como en el avión, hay poca gente. Esos trabajadores tienen muy buenos derechos. Viven, gozan de todos los derechos laborales. Tienen buenos sueldos, tienen jubilación, tienen obra social, se pueden enfermar y van a tener donde atenderse, y van a tener una licencia por estar enfermos, es decir, se van a quedar en la casa recuperándose y van a seguir cobrando el sueldo. Sus hijos van a poder ir a la escuela que quieran, se van de vacaciones y demás. Acá la clave es, de este tipo de economía, es mucho capital concentrado, mucha riqueza concentrada en pocas manos, pocos trabajadores, muy poquitos trabajadores, que gozan de todos los derechos, y en general son los que marcan la cancha, los que fijan las reglas del mercado. Las famosas reglas del mercado las ponen los tipos que están acá. Estos afectan la vida de todos los demás, para poder seguir siendo los que gozan de los privilegios. Estos que andan en avión son poquitos, con mucho capital concentrado y poca mano de obra. Poco trabajador de verdad. La segunda economía es la que anda en tren o en colectivo. Estas son las llamadas las pymes. Hoy les hemos escuchado muchas veces hablar de pymes. Las pequeñas empresas, los chicos, los pequeños productores. Estos en general son todos nacionales, ya no hay tipo capitales internacionales, no hay gente de todo el mundo. Acá, el productor nacional, el que tiene una empresita, el que hace una explotación agropecuaria pequeña, esa gente tiene muchos trabajadores. Ahí el capital de producción, la riqueza está un poco más repartida. Son los empresarios nacionales, que ustedes tienen que haber visto, que se reunieron ahora con Fernández, las cámaras de empresarios. Es decir, gente que vive bien, la que llamaríamos clase media acomodada, clase media alta también, termino por ahí no del todo
felices, pero que medio explican gente que tiene una vida con un pasar económico bueno. Esa gente emplea a otras personas. Ya es un empleo de menor calidad. Es como lo que tiene un avión que dejan de todos los días. Hoy voy a pagar sí, gracias. En esta segunda economía hay más gente, no es como el avión, pero tampoco se gozan todos los derechos. Ya es un poquito más humana. Acá hay un poquito de, digamos, se vive un poco mejor. Pero el trabajador no tiene todos los derechos como pasa en el avión. Esta gente da mucha mano de obra, pero mucha. Ahora no son la mayoría, lamentablemente. La mayoría son los que están en chancletas. ¿Por qué en chancletas? Porque como en las chancletas todos tenemos acceso. Es una forma de economía a la que todos podemos llegar. ¿Quién no tiene chancleta? ¿Quién no anda en chancleta? Por eso esta es la economía popular. Acá estamos nosotros. Porque tenemos que trabajar con el capital. Por donde nosotros trabajamos es lo que los otros descartaron o lo que le pudimos sacar a los otros. Porque para el otro no sirve una porción de tierra chiquita que no le sirve para producir, la basura que tiró, nosotros lo tomamos y lo volvemos útil, lo volvemos productivo. Esta es nuestra economía, donde estamos todos, donde casi no hay derechos laborales. Nos estamos matando, ¿recuerdan? No sé si recuerdan la pelea para que el salario social complementario tenga un aguinaldo en diciembre. Que el aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores. Bueno, nosotros tuvimos que pelear como unos locos para que lo reconozcan. Es decir, cada derecho lo tenemos que ir conquistando. Bueno, esta es donde estamos. ¿Qué característica tiene nuestra economía? Primero, los medios de producción, por lo que hacemos, la ganancia es lo descartado, lo tirado, lo que está fácil de acceder. La persona que va a la peatonal, porque es un lugar público, y pone ahí una mantita y trata de vender algunos productos. El artesano, el pescador, todas cosas que están al alcance de la mano. Dicen que somos infraproductivas. Son unidades económicas infraproductivas. Yo por eso la puse entre comillas. ¿Por qué infraproductiva? Porque en la lógica capitalista, yo les pregunto, ¿cuántas horas por día trabajan ustedes? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Qué me dirían? ¿4, 5, 8, 10? Seguramente trabajan un montón de horas. Trabajamos un montón de horas. Para un capitalista, empresario, un tipo con guita, si trabaja 10 horas, produce un montón de plata. Nosotros trabajamos 10 horas y de pedo no alcanza para comer. Pero eso no es porque nosotros no sepamos trabajar, es porque nosotros no tenemos la tecnología que tienen los otros. Por eso nuestro trabajo no genera tanta ganancia como la de los otros trabajadores, lo mismo que una empresa. Pero ojo, eso no quiere decir que sea malo, inclusive puede ser que sea mucho mejor. Porque además nosotros la ganancia la compartimos. Y acá está la gran clave. La propiedad de los medios de producción en la economía en chancletas, en la economía popular, es compartida. En las cooperativas todos somos dueños de todo. No hay un dueño de la fábrica que pone todas las condiciones, que dice cuánto te pago de sueldo, que dice cuántas horas tenés que trabajar, y que dice cuánto vale el producto. Y ojo que esto no es menor. Pensemos en el dueño de la fábrica de alimentos, que pone el precio de los alimentos, o el supermercado que pone el precio de los alimentos, y nosotros tenemos que ir a pagarlo a ese supermercado. Entonces nos maneja la economía desde afuera, porque nos suben el precio de los alimentos, cosa que no podemos dejar de comprar, y al subirnos el precio de los alimentos, nos están empezando a manejar la economía. Eso en la economía popular no pasa. Porque en la economía popular todos somos dueños de los bienes de la cooperativa, de la huerta o la actividad que hagamos. Entre todos discutimos cómo se trabaja y ponemos un precio que sea un precio justo. Esta economía es la forma más justa de economía. Tiene muchas cosas para mejorar, pero es la forma más justa de economía. La clave, somos muchos,
decidimos entre todos. Acá no hay un jefe que dice que hay que hacer, lo decidimos entre todos. Y nos preocupamos por todos. No solamente por mi cooperativa, no solamente por mi grupo, me preocupo por todos. ¿He sido más o menos claro o me apuré mucho en explicar estas tres formas de economía? Díganme, por favor, si fui claro o no. Fui bastante claro. Bien. Estoy en unos chats, disculpen un segundo, a ver. Bien. Bueno, por supuesto, si hay comentarios, los hacen. En el Estado, que muchos de nosotros miramos para el Estado, también hay esta misma división de la economía. Si ustedes se fijan en el Estado, un empleado de YPF o de Aerolínea Argentina, bueno, la Aerolínea Argentina anda en avión, es cierto, pero en general son tipos de la economía en avión, son empleados que ganan muchísimo dinero, que gozan de todos los derechos laborales, tienen muy buenos sueldos, y son un grupo re chiquitito. Yo le pregunto a ustedes, ¿conocen a alguien que trabaje en YPF? ¿Conocen a alguien que trabaje en Aerolínea Argentina? Y en general no los conocemos, porque son muy poca gente. También hay una economía de segundo nivel dentro del Estado, que es el empleado público. Que ya son muchos más, y que también tienen algunos derechos laborales. Ya no tienen un sueldo que le permita vivir bien, pero viven bastante bien. Pueden tener, perdón, no viven bastante bien, me equivoqué. Tienen algunos derechos laborales. Bueno, empleo público, y son más. Ya si les pregunto, seguramente conocen. Y después también hay una economía en chancletas dentro del Estado, que es la economía más informal, y donde conocemos seguramente más gente. ¿Cuánta gente tiene un contrato trucho en el Estado? No que tiene una categoría, y que por eso tiene estabilidad y no lo pueden despedir, sino que tiene un contrato, una locación de obra, un contrato de obra, y se pasa años cobrando 2 mangos, y nunca teniendo derecho a la estabilidad del trabajo, están renovando constantemente. Esos son los contratos truchos o fraudulentos, porque el Estado, en lugar de contratarte como corresponde y darte una categoría, ¿qué hace? Te da un contrato trucho, un contrato de obra. Entonces todos los años te lo renuevan, o cada 6 meses te lo renuevan, y si vos te portás mal, es decir, no obedeces todo lo que te manden, aunque sean cosas que están mal, no te renuevan el contrato y te quedas sin laburo, violan más los derechos laborales. Bueno, ahí también hay gente de la economía popular. Algunos programas, ya mencioné Argentina Trabaja, que ha tenido muchas dificultades, así como muchas cosas buenas, pero son formas de la economía popular que también se expresan en el Estado. No es que cualquiera que trabaje en el Estado ya lo vamos a ubicar en el tren colectivo. Es decir, acá dame un ejemplo del ejemplo de la torta. Acá se da vuelta, se invierte, porque hablando de riqueza, se quedan con las 2 porciones de torta ricos, y quedamos las 2 porciones partidos entre nosotros, más pobres, la gente que trabaja en la economía popular, por ejemplo. Pero acá se da vuelta todo. Hablando de esto, la torta se reparte más para los trabajadores en OJ, y quedarían otras 2 porciones entre o sea, lo que anda en avión y en tren. O sea, se da vuelta la torta. El ejemplo que diste hoy, lo primero. Sí, muy bueno, Domingo, muy bueno. Es así. Pero además, lo que hay que entender es que nosotros no somos enemigos de los otros. Lo que queremos es que todo el mundo viva bien, incluidos los que son los dueños de la fábrica. No queremos matar a los dueños de la fábrica. No proponemos, como fue la Revolución Rusa, hace muchos años, que agarró y mató a todos los que eran ricos y todos los que eran dueños de fábrica. No, no estamos diciendo eso. Nosotros queremos que todo el mundo viva bien, incluidos los que son ricos, los que tienen fábricas, ¿no? No tenemos ningún problema. Queremos que la torta se reparta de manera justa. Y tenemos un mecanismo que lo hace, que es la economía popular. Alcanza y sobra si se reparte bien. No hay ningún problema, no es que no va a haber gente que pase hambre, no tiene que haber nadie que pase hambre. Y inclusive, si miramos estas 3 formas de economía, y nos fijamos cómo se sostiene, porque no son planes naturales,
Esto no es así naturalmente. Esto hay que sostenerlo. ¿Cómo se sostienen los que están en avión? Porque tienen muchos recursos. Son los que manejan el capital concentrado. Tienen el poder de la plata. Y compran políticos, y compran empresarios, y afectan el mercado, te suben los precios, te bajan los precios. Bueno, Rusia, en su pelea con Estados Unidos, baja el precio de los barriles de petróleo. Sube el precio de los barriles de petróleo y se pelea con Irán. Discutir el precio del barril de petróleo, discutir cuánto salen los combustibles. Y cuánto salen los combustibles afecta cuánto pagamos nosotros los alimentos que se transportan en los alimentos. Son discusiones mundiales que se terminan en nuestro bolsillo. Porque si el combustible es caro, para transportarlo es más caro, y el alimento sube el precio. ¿Y quién lo paga? El pueblo. Esa es la discusión que tenemos que empezar a darla. Es decir, queremos soberanía alimentaria. Queremos fijar el precio de los alimentos y queremos fijar qué alimentos consumimos. No quiero más alimentos contaminados. Quiero alimentos sanos. Quiero comer bien y pagar el precio justo. Esa pelea es la gran pelea que damos. Bueno, lo del avión se sostiene porque tienen concentración de capital, tienen mucha guita y pueden comprar la voluntad de la gente. Bueno, ese es su juego. Los que tienen menos recursos, los que van en tren o en avión, bueno, tienen algo de capital, tienen mucho trabajo que los ayuda a sostenerse. Hay muchas pymes que se sostienen gracias al trabajo de la gente que labura ahí, que le pone el remo todos los días. Ya es un poco más humano ese mundo. Se conocen por el nombre, por lo menos. Se han visto en la cara a los dueños y los jugadores. Quería aportar algo, Francisco. Me llamo José, Más o menos. me llamo José Rubén. Sí, en que por ahí, bueno, estábamos hablando del repartija de torta, de que uno o lo otro. Para mí es, o sea, todos somos partícipes de la economía y somos necesarios, porque si no tuviésemos la gente que reparte la torta, o sea, el que pone los instrumentos para hacer la torta, que vendrían a ser los grandes capitalistas, se complicaría poder hacerlo. Está bien que trabajamos en pirámides y todos somos necesarios para hacerlo, porque los mismos empresarios, si no tienen al proletariado, que vendría a ser nosotros, no podría producir en masa y no podría ganar dinero. Y los que estamos diciendo que viajan en tren o viajan en avión, están un poquito mejor que nosotros porque se han podido esforzar para tener mejores estudios y para incrementar sus posibilidades de poder crecer en la escala económica, una manera de decir. Che, dejo abierto si hay más comentarios que se quieren hacer, Mirá, Rubén, yo comparto de una cosa que decís y sobre la otra haría una aclaración. Obviamente esto es con todos y todas. No puede haber nadie afuera. Si ustedes quieren saber lo que para mí es lo más grave de cómo está organizado el mundo, es que hay gente que está afuera, gente que sobra. Sobramos. Somos los excluidos. Es dolorosísimo saber, pero para el mundo capitalista, como está organizado hoy, hay gente que no la quieren ni siquiera para explotarla. Ni siquiera para tenerlos contratados y pagarle 2 pesos y hacerlos laburar de sol a sol. Porque la tecnología ha hecho que no se precise tanto la mano de obra de los trabajadores. Entonces yo para cultivar un campo, antes precisaba 60, 70 personas. Hoy lo cultivo con 2. Y lo mantengo con 2. Si tengo la guita para comprar la maquinaria necesaria, con 2 personas, cultivo miles de hectáreas. Puedo cultivar 2000 hectáreas con 2 personas. Y mantenerlo bien. Tengo un problema de tener plata para comprar la tecnología necesaria. Lo mismo con las empresas, que han ido corriendo a los trabajadores para poner máquinas robotizadas que hacen el trabajo de los trabajadores. Entonces, no puede haber excluidos. Eso tiene que ser así. El mundo es para todos.
No puede quedar nadie afuera. Ahora, en la que tenemos que tener cuidado es en entender que gracias a algunos, otros podemos estar bien. No, es gracias a todos. Hay gente que tiene capital. Yo haría la pregunta la pregunta histórica. ¿De dónde sacó ese capital? ¿Cómo consiguió volverse empresario? ¿Lo hizo poniendo el lomo? ¿O lo hizo porque consiguió que el Estado le dé un subsidio que nunca devolvió? ¿O se quedó con las tierras, como la mayoría de los grandes terratenientes en Argentina, que se las robaron hace muchos años? Es decir, ojo, que hay que ver los ricos cómo se hicieron ricos. De cualquier manera, yo no propongo que, como dije, que haya que tirarlos al mar. Lo que creo que hay que hacer es entender que todos tenemos un rol que cumplir, todos tenemos que trabajar para la familia, para los amigos, para los demás, y que nadie puede quedar afuera. Si estamos de acuerdo en eso, vamos a marchar bien. Después cada uno aplica de donde puede. Y lo que te decía por ahí de hacer una aclaración con el tema del esfuerzo, hay que tener cuidado ahí, porque es cierto, en todas las economías estas, vamos a encontrar gente que la pone más al lomo y gente que pone menos al lomo, que se esfuerza más y se esfuerza menos. Que estudia más, que estudia menos, que trabaja más, que estudia menos. Eso en todos los sectores es así. Porque las personas somos así. Lo que no tenemos que aceptar, que no lo dijiste, ojo, no estoy diciendo que vos lo digas, yo pongo la aclaración porque es una de las cosas con las que nos pegan, es decir, que nosotros no nos esforzamos y por eso somos o estamos donde estamos, es decir, somos economía en hojotas. Ojo, ¿no? Estamos acá porque hay un sistema económico, y como dijo Martín antes de que se le corte, un sistema económico, político y social que excluye, que nos pone en ese lugar. Y estamos peleando a brazo partido para cambiar esa regla de juego y que no haya más excluidos. Ahí estoy viendo un chat. A ver, miro. Es mío y dice que estamos en hora. Nola me está diciendo en privado que estamos en hora. Que es una cosa, perdón, no quiero abortar esta discusión, pero sí quiero hacer una aclaración que viene por afuera. Somos muy rigurosos con el horario de comienzo y finalización, para que todo el mundo se pueda organizar bien y pueda participar. Hoy empezamos un poquito más tarde porque era la primera, pero después arrancamos a las 9 y terminamos a las 11. Hola, perdón. Sí, Silvina. Mira, yo te cuento, yo tuve que trabajar, soy de las que estoy casi sin chancleta, así que por eso te escribí ahí y te puse que por ahí no estoy de acuerdo con todo lo que vos decís. Hay muchos más rubros que hemos invertido y hoy día estamos muriéndonos y no venimos ni de familias ricas ni nada por el estilo, por ahí somos los profesionales liberales y en este momento lo único que tenemos son deudas. Entonces somos gente que hemos trabajado siempre y estamos muy mal, no es solo un sector el que está mal. Tampoco estoy de acuerdo totalmente de que al productor mayor, al que tiene una fábrica, porque tenga más que nosotros, hay que matarlo con impuestos, porque terminamos viviendo de ello. Entonces por ahí hay cosas que me parece que los conceptos no son totalmente así. Bueno, muy bueno, Silvina. Mirá, y ahora que lo decís, me das lugar para hacer un par de aclaraciones. Yo tampoco creo que los impuestos sean la respuesta. De hecho, el Estado argentino es carísimo para la gente, sale carísimo sostenerlo. Y cada peso que va al Estado, para que vuelva a la gente como debería ser, no vuelve. Se quedan, de cada peso tenés más de la mitad que se lo roba a alguien, que va a otro lado. Es decir, de cada peso que nosotros pagamos en los impuestos, sobre todo con el IVA, que pagamos todos como unos locos, de cada peso que va, el Estado debería devolverlo en obra, en servicios, en escuelas, en hospitales y demás, 75 centavos se quedan de camino. 50 centavos se van en deuda, a pagar deuda externa, y quedan 25 centavos que se lo van robando la burocracia pública y privada, la corrupción pública y privada, que se van robando esos 25. Y quedan 25 centavos, que esos son los únicos que llegan de alguna manera de vuelta a la gente. Así que comparto, no es así. Después, si quedó la impresión de que yo decía que
hay una especie que tenemos que plantear una guerra contra los capitalistas. Me corrijo, no era mi intención. Yo lo que digo es que hay que volver a repartir la torta y repartirla en justicia. Y la mejor forma de repartir la torta, a mi modo de ver, es con el salario justo. Si se paga un salario justo, la gente se redistribuye la riqueza sin tener que matar a nadie. Y después sí, comparto lo que decía al final, de que hay mucha gente que está mal. También si dio la impresión de que yo decía que solamente el sector de chancletas está mal. Me corrijo, no era eso lo que quería decir. Todos los sectores están mal. Yo también soy profesional, así que lo sufro. Lo que estoy seguro es que la salida es la solidaridad. La salida es seguir trabajando por todos. Por ejemplo, hacer esta diplo. Por eso me encanta que haya personas de distintos lugares, de distintas organizaciones y con distintas formaciones haciendo la diplo, porque entre todos tenemos que generar una economía que sea humana, una economía que no deje a nadie afuera. Ese es el gran reto. Sí. ¿Me permitís una cosita más con respecto a los comentarios que estaban haciendo ahí al final? Es importante tener presente que cuando hablamos de la concentración de la riqueza, estamos hablando de grandes transnacionales y de capitales que a veces ni siquiera alcanzamos a ver, o no alcanzamos a tomar contacto. Cuando hablamos del empresario, del empresariado, no nos referimos al empresariado cercano, al nacional, al que la está luchando, al que produce, sino a las grandes cadenas de producción a nivel internacional que manejan fortunas insospechadas para nosotros, que pesan la plata, ya no la cuentan, digamos. Es más, no hay manera de medirla tangiblemente. Ahí está concentrada la riqueza. A veces tendemos como a identificar con lo cercano, pero el pequeño empresario o el empresario nacional está más cerca de nosotros que de esas grandes fortunas, digamos. Por ahí sería interesante que en algún momento, más adelante en la diplo, podamos mapearlo como para ver a qué nos referimos gráficamente. Pero normalmente no le vemos la cara a las personas de las que estamos hablando, y ni siquiera son personas, son grupos económicos representados muchas veces no por los dueños finales de esas fortunas. Solo para hacer esa aclaración. Bueno, gente buena, hemos cumplido con el horario, hemos conversado los temas que nos parecía importante empezar a conversar en la diplo. Me pongo contento de las intervenciones, inclusive de los cambios de opinión, ayudan y mucho, ya fíjense cómo nos ayudan a ir aclarando, y nos van a ayudar a crecer como militantes, dirigentes, referentes, como personas de la economía popular, trabajando por los demás. Así que termino contento la jornada, espero que ustedes también. Vamos a ir hablando, fíjense que tocamos algunos temas que no pudimos profundizar, pero no hay problema porque los vamos a profundizar en las clases que siguen, en las conversaciones que siguen. Lo que nos va a ayudar es que sigamos participando, tratemos de cumplir con el horario, que es fundamental para poder hacerlo, y sigamos conversando. Estamos conversando que nos va a ir muy bien. Pame, y esto no termina acá. Esto recién empieza. Teníamos prevista una instancia de evaluación, claramente por un tema de tiempos no vamos a poder realizarla ahora, pero no hay problema, les vamos a estar enviando por WhatsApp el material, el material que trabajamos ahora, una síntesis, el PowerPoint, y les vamos a mandar algunas preguntitas como para que vayamos trabajando. No es tarea como la de la escuela, así que no se nos asusten, ni vayan a faltar si no la hacen. La idea es simplemente que podamos ir haciendo un repaso de los contenidos o de las discusiones que por ahí nos quedan pendientes como para avanzar sobre lo que ya estamos trabajando. Así que sepan que vamos a estar en contacto durante esta semana. Si saben de algún compa que se lo haya perdido y quiera recuperar, también se comunican con nosotros. Bueno, bien. Eso, también muy contenta de cómo está cerrando la jornada. Sí, muy buena jornada. Y sí, insisto lo que dice Pamela, lo que le mandamos para hacer ejercicios es para reforzar algunos conceptos, ¿no? Y porque eso nos ayuda a que el próximo encuentro conversemos mejor, conversemos más. Y el material se lo mandamos por WhatsApp, por correo electrónico también si lo quieren, y la grabación, sí, le vamos a mandar el link porque la vamos a subir ahí. Así que
todas las posibilidades para que sigamos encontrándonos. Gracias Belén, gracias Fer, y gracias a todas las compañeras y los compañeros que convocaron y hicieron posible este encuentro. Abrazo grande a todos, compañeros. Nos vemos la próxima jornada. Bueno, todo hoy. A todos, felicitaciones. Adiós, gente, que tengan linda semana. Buen fin de semana también. Hasta el sábado. Listo, chao, chao, hasta el sábado próximo.